Dios te bendiga en esta hora y te guardes el deseo de mi corazón. Espero que estén gozando de las maravillas y de la paz espiritual que el Señor Jesús nos ofrece cada día. Le damos comienzo a nuestro programa de hoy, 5 minutos con Dios. Y la lectura de hoy la encontramos en el libro de Jeremías 33:3 y dice la palabra: Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo le he puesto como tema a este pequeño programa 5 minutos con Dios o pequeña reflexión: clama y Él te responderá. Este versículo tiene 3 puntos muy importantes. Yo he dividido este versículo en 3 partes muy importantes para la vida de nosotros, los hijos de Dios, para la vida de aquellos que verdaderamente servimos a Dios. En Jeremías 33:3 se nos dan unas claves esenciales para recibir lo que viene del Señor. Estas promesas nos llevan al Evangelio de Cristo. Esta es una de las grandes promesas de la Biblia. Pero ¿por qué Dios le dijo a Jeremías que clamara? ¿Dónde estaba Jeremías cuando Dios le da esta promesa? En Jeremías 32:2-5 leemos que Jeremías estaba preso porque el rey de Sedequías se molestó con él, porque él le había profetizado una palabra que a él no le favorecía. La ciudad sería entregada en manos del rey de Babilonia y él no escaparía de las manos de los caldeos. Al el profeta Jeremías decirle estas palabras al rey, el rey se molestó, se enfureció y entonces lo encarcelaron. Pero allí en medio de aquella prisión, en medio de aquella prueba por la cual estaba pasando el profeta, Dios le da esta promesa y le dice: clama a mí y yo te voy a responder. Clama a mí porque yo te responderé. En este versículo, Jeremías está siendo aconsejado por Dios, está siendo instado por Dios a orar en la cárcel. Ahora bien, veamos qué es clamar. Clamar es gemir, afligirse, insistir sin desistir, es suplicar. El diccionario dice quejarse a gritos pidiendo ayuda. Clamar viene de la palabra hebrea karak, que significa insistir sin desistir. Dios le dijo a Jeremías: clama a mí, aflígete ante mí, gime ante mí, insiste sin desistir ante mí y yo te responderé. Y no solo te voy a responder, sino que también te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú ni siquiera imaginas, que tú ni siquiera conoces. Dios le estaba diciendo a Jeremías: ora en medio de la prueba, ora en medio del dolor, ora en medio de la tribulación, porque yo te voy a responder. Yo te voy a dar la palabra que tú necesitas. Dios le estaba diciendo a Jeremías que orara, que no importara por la prueba que estuviera pasando. Dios nos dice en esta hora: clamen a mí, no importa por lo que estén pasando, no importa lo que esté sucediendo. Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce por lo que estamos pasando, lo que nos sucede, pero Él está esperando que tú y yo le hablemos, Él está esperando que tú y yo le digamos nuestra necesidad. Clama al Señor, no tengas temor, no tengas miedo, porque Él ha prometido responderte. Él ha prometido en su palabra responder a nuestro clamor. Como punto número 1 yo le he puesto: clama a mí. Dios le revela a Jeremías que clame. Fíjese que no le dice: ora cuando puedas y yo cuando tenga tiempo te responderé. Tampoco le dice: piensa tú mientras yo pienso si te respondo o no. Sino que le dice: clama a mí, echa sobre mí tus cargas y tu necesidad y yo te responderé. Dios le estaba diciendo a Jeremías: clama a mí y yo te voy a responder. Echa sobre mí tus cargas, echa sobre mí tu prueba, pon sobre mí tu desierto, tu necesidad, y yo voy a hacer de tu carga ligera. Dios nos dice en esta hora: clamen a mí, hijos míos, porque yo les voy a responder.
clamen a mí, creyendo que yo voy a responder. Pongan sobre mí sus cargas y yo las haré ligera. Pongan sobre mí sus cargas y yo las haré ligera. Estaba diciendo el Señor. El Señor nos dice que clamemos de corazón por nuestras necesidades, por nuestra familia, creyendo que Él nos va a responder. Hay que clamar a Jehová de los ejércitos, clamar solo a Él, solo a Dios, insistir solo a Él, porque no hay otro Dios sobre el cielo y sobre la tierra que no sea Jehová de los ejércitos. Es el único Dios que puede suplir nuestras necesidades y responder a nuestro clamor. Siempre que tengamos alguna necesidad espiritual, material o física, debemos de acudir a nuestro Dios, aquel que todo lo provee, aquel que si clamamos a Él, Él nos va a responder, pero debemos de hacerlo desde lo más profundo de nuestro corazón. Debemos hablar con Dios sinceramente y Él nos va a responder. Como punto número 2 dice, yo te responderé. Dios nos dice en su palabra que Él nos va a responder. Dios no nos dice solamente, sino nos da su palabra de que Él nos responderá a nuestro clamor, de que Él responderá a nuestra oración. La respuesta vendrá y Dios quiere que reconozcamos que Él fue quien nos ha respondido, porque en ocasiones recibimos un milagro y le damos el crédito a todo el mundo menos a Dios. Porque a veces sí, Dios usa al pastor, Dios usa al líder, Dios puede usar a cualquier persona para hacer un milagro, pero esa persona solo fue un instrumento usado por Dios en ese momento para hacer ese milagro en nuestra vida, porque el que hace el milagro es Dios y no el hombre, y el crédito tiene que ser para Dios. El Salmo 91:15 dice, me invocará y yo le responderé, con él estaré, yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Tenemos que orar a Dios sin cesar y Él nos responderá. Tal vez has clamado y no has visto respuesta, pero cree en esta promesa de yo te responderé. En su tiempo Él te responderá. A veces queremos que Dios nos responda en el momento, pero siempre no puede ser así. Todo tiene su tiempo, dice la palabra del Señor. A veces oramos al Señor y no vemos respuesta y no escuchamos la voz de Dios. Pero en medio del silencio, Dios está trabajando en nuestra petición. Dios está trabajando en nuestro clamor. Dios está trabajando en aquello que le pedimos y Él nos va a responder. Pero en su tiempo, en su momento, en el momento oportuno, Dios va a responder aquello que tú le has pedido. Y como punto número 3 y final, dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando el creyente mueve el corazón de Dios bajo un clamor, pues el Señor se agrada de escucharle y es allí donde muestra su infinita misericordia para con aquellos que claman. Así como dice en Jeremías 33:3, debemos de creer que si usted se mueve a clamar al Padre, Él le mostrará cosas que no conocemos. Dice la palabra que Ezequías le dieron una palabra de muerte, de que iba a morir. Pero dice la palabra que cuando a Ezequías, al rey Ezequías, le dan esta palabra de muerte, él voltea su rostro a la pared y ora al Señor fervientemente y le dice, acuérdate de cuando yo andaba con corazón íntegro delante de ti. Acuérdate de cuando yo hice las cosas bien, de cuando yo hice lo que a ti te agradaba. Dice que esta oración llegó hasta el trono sublime de Dios y Dios le dio nuevamente palabra al profeta para que le dijese al rey Ezequías que tenía una nueva oportunidad y que no iba a morir en ese momento. Si tú y yo oramos al Padre de corazón
Si tú y yo hacemos una oración que llegue hasta el trono de Dios, Dios va a responder a esa oración. Tenlo por seguro, ten confianza, cree en el Señor y Él te va a responder. Dios siempre está esperando que nosotros, sus hijos, su mayor creación, clamemos a Él. Esta promesa se trata de conocer el reino de Dios. Él en este tiempo nos llama a clamar para poder revelarnos lo que nosotros no conocemos, para poder revelarnos sus misterios, porque Él quiere que nosotros hablemos con Él, que clamemos a Él y le digamos por lo cual estamos pasando. Jeremías 33:3. 33:3, clama a mí y yo te responderé. Esto quiere decir que si nosotros clamamos a Dios, vamos a ver la respuesta. Y Él nos mostrará aún más de lo que nosotros hemos clamado, aún más de lo que nosotros conocemos. Él mismo nos dice en Isaías 55, 8, 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Como hijos de Dios, debemos presentarnos ante su trono con humildad, arrodillarnos ante su majestad y aceptar la voluntad de Él. Dios te bendiga y te guarde en esta hora. Recuerda comenzar tu día teniendo 5 minutos con Dios. Y recuerda suscribirte a mi canal de YouTube Reinier Montano. Dios te bendiga y te guarde en esta hora. Recuerda clamar a Dios de corazón. Recuerda siempre clamar a Dios sinceramente. Y esta oración, este clamor, llegará hasta el trono sublime de Dios. Y Él va a responder a tu petición. Tenlo por seguro. Porque Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Y si Él dice, clama a mí, porque yo te voy a responder, pues clama a Él. Y agárrate de la promesa que Él te ha dado. Y Él te va a responder. Dios te bendiga y te guarde en esta hora, amado hermano.